Son las 7:31. Ya nos indica nuestro coordinador que está en el enlace telemático. Nuestro invitado a esta hora de la mañana, como lo habíamos anunciado, el abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Orlando Murillo lo saluda aquí en OMC Noticias. Orlando, buen día. Un saludo para ti, para la audiencia de OMC Noticias. Me imagino que siguió en parte el juicio político a la doctora Palencia. ¿Cómo lo califica, doctor, teniendo en cuenta que ella fue desbrozando el camino que se había puesto bastante difícil? ¿Qué lectura le deja a usted y qué lectura le hace del mismo, doctor? Creo, Orlando, que hay que partir del hecho de que hace años los ecuatorianos vivimos una comisión de archivos, recordarás tú, donde los votos importaban, pero para rechazar toda iniciativa de fiscalizar a un régimen. Ahora hemos pasado a una comisión de sainetes o de shows en las que también en cada uno de ellos los votos únicamente cuentan. A mí me preocupa muy seriamente que un tema tan sensible y tan importante como el de un enjuiciamiento político termine siendo simplemente un proceso de negociación de votos con una mínima discusión o incluso nula discusión de lo que significa el fondo. Se aplica para las dos partes. Acá yo no estoy ni para defender al gobierno nacional y a la ministra Palencia, mucho menos a una Asamblea Nacional que quede en deuda con muchas de las funciones establecidas en la Constitución respecto de estos temas. Pero el gran perdedor de estas cuestiones es el ecuatoriano. Mira que, por ejemplo, ayer cabría preguntarnos por qué todos los ministros de Estado fueron a hacerle barra a la ministra Palencia, en lugar de estar preocupados de los temas que en sus carteras debían tratarse como un día cualquiera. Y yo creo que acá muchas cosas se pasan por alto, por supuesto, por cuestiones de simpatías o de antipatías, cuando creo que un tema tan delicado como el que nos ha convocado durante todas estas semanas a la revisión y al análisis debe ser visto con objetividad, con imparcialidad en la medida de lo posible y por supuesto pensando en lo que significa el proceso de fiscalización política a los funcionarios de un gobierno. No obstante lo indicado, doctor Alarcón Salvador, el comportamiento, la actitud de la doctora Mónica Palencia, la interpelada, ¿cómo hay que mirarla? ¿Cómo hay que analizarla? Porque desde mi perspectiva periodística vi a una funcionaria madura, políticamente hablando, con una calidad profesional a nivel de jurisprudencia y con un comportamiento firme en su defensa, pero siempre ceñida y apegada al tema legal, más allá obviamente de lo que usted puntualiza muy bien, la presencia de ministros, incluso del ministro de gobierno que estuvo visitando varias bancadas. Y mira, la defensa de la ministra Palencia creo que ha sido relativamente buena, con una calidad distinta, superior obviamente a la de procesos políticos anteriores, pero de nuevo yo creo que sí hay que ver las cosas con un poco más de objetividad y preguntarnos, por ejemplo, si se estaba tramitando este caso por un presunto incumplimiento de funciones, hubiera sido importante escuchar cifras reales, datos actualizados, cuestiones que nos permitan a nosotros, más allá de los votos, sacar nuestras propias conclusiones, Orlando. Y la locución política sin duda ha sido impecable. Este es un juicio político, pero creo que la responsabilidad de los funcionarios en un espacio como este también es rendirle cuentas a sus mandantes. Sin duda, creo que ha habido una buena actuación por parte de la ministra Palencia, incluso te diría mejor que la de sus interpelantes, la señora Cabezas del señor Berresueta, pero en este caso, lamentablemente, y me atrevo a decirlo, más allá de cualquier tema que podamos coincidir o discrepar, todo esto queda a un lado cuando, por ejemplo, nos hemos enterado a través de los medios de comunicación que extrañamente
después de la abstención del movimiento Construye, el Tribunal Contencioso Electoral decide no pronunciarse sobre la lista de asambleístas nacionales de dicha organización política. Deja fuera Avanza, deja fuera Democracia Sí, deja fuera Pachacutic y extrañamente no trata el tema de Construye. Entonces, ese tipo de acciones, ese tipo de cuestiones, es como se dice coloquialmente, borrar con el codo lo que se hace con la mano, generar serias dudas respecto a cómo ha sido el proceso político y terminar en lo que te decía hace un momento. Un proceso, un juicio en el que únicamente cuentan los votos. El fondo, a favor o en contra, termina siendo irrelevante. ¿Cómo hacer para que el pueblo ecuatoriano, en base a estas reflexiones de personas como usted, equidistantes de ambos lados, ¿verdad?, caiga en tierra fértil? Porque se lo pregunto en función del proceso que se va a desarrollar en febrero próximo, donde tenemos que elegir nuevamente asambleístas. Y estamos viendo que la calidad de ellos no es tal como para sustentar una acusación en un juicio político. Y la intervención de la señora Palencia me hacía recordar, por ejemplo, el juicio de las muñecas de trapo, donde el interpelante, el ingeniero Febres Cordero, no siendo abogado, siendo ingeniero eléctrico, tenía mayor certeza del uso de la jurisprudencia en su acusación frente a un ministro como el doctor Carlos Ferro-Blum, de una talla, pues, ¿verdad?, que todos conocemos. Mira, tú lo has dicho y lo hemos discutido, Orlando, en este espacio en ocasiones anteriores. Nosotros tenemos que estar muy atentos y vigilantes de lo que pasa en la política. Creo que a los ecuatorianos, a pesar de tener que dedicar nuestro tiempo a ver cómo solucionamos el problema de la luz, cómo atacamos el problema de la inseguridad o cómo mejoramos la economía, la política nos sigue importando. Y ver deficiente calidad en la representación al interior de la Asamblea Nacional, con las mismas caras que en cuestión de semanas buscarán nuestro voto, creo que debe llamarnos a la reflexión seria. Si elegimos camiseteros, te lo había dicho en una ocasión anterior, no nos quejemos de la calidad de la Asamblea, pues démonos un poco de tiempo para revisar qué están haciendo, cómo están actuando, qué le están planteando al país. Y no simplemente guiarnos por el corazón o por el hígado al momento de votar. Lamentablemente, la polarización que desde hace algunos años se ha instalado de forma muy fuerte en el país lleva a que personas justifiquen lo injustificable o que voten contra algo, no porque creen en algo, que voten contra alguien, no porque creen en la alternativa. Y yo creo que eso es lo que nos tiene condenados en este momento. Mira que más allá de las antipatías que muchos tenemos con lo que fue la década de Rafael Correa, votar en contra por cualquier cosa no nos hace mejores países, ni mejores democracias, ni mejores electores. A mí me gustaría poder ir a las urnas con convicción, a votar por cabeza, no a votar por hígado o por corazón. Y yo creo que eso es lo que nos falta. Ser un poco más analíticos, exigir más de las organizaciones políticas, criticar como corresponde a aquellos que, mira, el día de ayer se abstuvieron, y no me refiero únicamente a la bancada de Construye. Yo no sé, Orlando, si tú viste el resultado, pero por ejemplo yo quisiera saber qué pasó pues con ese legislador que se abstuvo del Partido Social Cristiano. ¿Quién es? ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué se fue de la línea partidista después de tantas cacareadas declaraciones en el PCC? Revisemos la lista, pues, de los asambleístas y la votación que tuvieron. Ahí hay mucho que exigir. Ahí hay mucho que ver en cuanto a la calidad de nuestra representación. Y mira que es importante, y tú ya lo dijiste, porque de los 137, que ayer no estuvieron todos, porque también hubo ausencias, prácticamente 100 están buscando regresar a las curules, ¿no? Anoche estaba conversando con un grupo de alumnos en la Facultad de Comunicación y hacía la reflexión que siempre también suelo hacer con nuestros invitados y en los comentarios que hago, en el sentido de no desvincularnos de la política, porque damos el voto y nos olvidamos de a quién damos el voto, porque yo no soy político, allá los políticos. Entonces estamos dejando en manos de unos pocos la decisión de lo que viene el país, y el país está como está porque, decía, no tenemos la cultura de protesta o la cultura de la crítica, y ahora utilizando las redes
tranquilamente podemos convocarnos en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, a una gran manifestación para ubicar a los políticos donde deben ubicarse, en un sendero de la búsqueda del progreso, de la paz del país. Pero lamentablemente el pueblo ecuatoriano está preocupado en cómo parar la olla, que creo que de alguna forma es producto también de los políticos que no hacen lo que deben de hacer. Efectivamente, Orlando, y eso es el gran dilema de por dónde empezar, que tenemos muchos ecuatorianos. Quisiéramos vincularnos más a la política, quisiéramos estar más activos, quisiéramos tener la oportunidad de demandar más de nuestros representantes y de su calidad. Estamos preocupados de llegar vivos a la casa después de terminar una jornada de trabajo, de tener trabajo si es que no lo tenemos para poder, como tú dices, parar la olla y llevar comida a nuestra familia, o de salir no manchados por la corrupción cuando vas a una institución pública a hacer un trámite. Tratar de cuidar que no te pidan plata, pero tener un resultado positivo. Así es que tenemos preocupaciones del día a día que tienen que ser atendidas más allá de la ocupación de la política, pero por supuesto no hay que descuidarla, porque lo que estamos viviendo es consecuencia de la deficiente calidad de representación que tenemos en el país. Mira lo básico que se ve en los partidos y movimientos políticos que siguen para este proceso electoral rentándose o vendiéndose al mejor postor, juntando al agua y al aceite sin necesidad de que estén afiliados, de que coincidan con principios o de que hayan participado en la elaboración de un plan de gobierno. Simplemente están ahí como meros vehículos electorales para que después al interior de la asamblea, a la primera de bastos, se cambien de camiseta, digan que son humanistas, de centro o hasta eclécticos y simplemente traicionen a sus votantes y hasta llegan al extremo de irse con quienes en campaña condenaban de forma abierta y directa. ¿Qué reflexión podemos darle al público, doctor Alarcón Salvador, en el sentido de no solamente analizar la votación respecto a lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional, sino ir un poco más allá, analizar qué refleja aquello? ¿Está bien lo que se hizo? ¿No está bien lo que se hizo? ¿Qué actitud hay que asumir? No para sacar ventajas, sino para sacar lecciones que nos permitan mirar de mejor forma a quién entregamos nuestro voto. Mira, partamos, Orlando, de un hecho claro. El juicio político, la fiscalización, es una de las dos atribuciones principales que tiene la Asamblea Nacional y sus asambleístas. La Constitución es clara. La causal que hace que llevemos a este proceso a ministros de Estado, a secretarios de Estado, a autoridades de instituciones, es el incumplimiento de las funciones que están establecidas en la Constitución y la ley. Cuando, por supuesto, las funciones de un ministro de Estado no están determinadas en la Constitución, hay que revisar la ley que le ampara, la ley de la materia, la ley que rige las atribuciones de dicho ministerio y ver si es que efectivamente la autoridad las ha incumplido. Y sobre la base de un análisis que no es político, sino técnico, llevar a cabo la fiscalización. Las formas, la recolección de firmas importan, por supuesto que sí, pero el fondo para llevar a cabo un proceso de este es fundamental. Después de ello, no convertir las sesiones en shows, Orlando, por favor. Mira que tú recordabas un caso y hay otros tantos de juicio político. Yo te diría, y mira y recordarás tú, se llevó a juicio político a un vicepresidente de la República como Alberto Dajic. Y fue un proceso que se llevó con altura, sí hubo uno que otro debate acalorado, unas intervenciones también subidas de tono, pero muy profesional, muy bien llevado, no importa si mintieron o no mintieron, aportaron datos, hubo cruce de ideas, recordarás tú en esta época, año 1995. Y finalmente, claro, como es un proceso político y los votos cuentan, hay negociaciones, hay diálogos que se dan, pero que tienen que ser relativamente transparentes. No que aparezcan personajes oscuros en la Asamblea Nacional a decir que no están negociando nada, para después, como por arte de magia, empezar a ver consecuencias de la toma de decisiones de una organización política, bien sea a favor o bien sea en contra. Hay que revalorizar este tipo de procesos, porque quienes lo llevan a cabo
son nuestros representantes, Orlando. No son personas comunes y corrientes, son personas que están ahí ejerciendo su labor en representación de los ecuatorianos. Para concluir y dejarlo en libertad, abogado Alarcón Salvador, ¿quién definitivamente gana? ¿Gana el gobierno o gana la democracia en esta lección, cualquiera sea el calificativo que se le pueda dar de esta interpelación que vimos el día de ayer? Mira, yo creo, Orlando, que no hay ganadores. Lamento discrepar contigo en la pregunta. Yo creo que no hay ganadores. El gobierno clama una victoria cuando tenemos noticias del día de ayer de un niño secuestrado en una escuela, cuando nos levantamos con la noticia del atentado que destruyó varias viviendas en Machala, que provocó muertos. O sea, hablarnos de un plan de seguridad cuando el país se cae a pedazos, de reírse en la cara de los ecuatorianos. ¿Quién ganó? No lo sé, pues capaz que la ministra dice que ganó porque seguirá teniendo su trabajo y hasta la época en que este gobierno se vaya, si tiene que irse. En buena hora por eso, señora, su sueldo le pagamos los ecuatorianos. No ha ganado tampoco la democracia porque este juicio político, al igual que los otros, aunque quizá con algunos bemoles, ha sido más de lo mismo. Ha sido un show político. No se le ha dado la importancia a un proceso de fiscalización como corresponde. Yo te diría que quizás si queremos hablar de quienes han hecho un buen trabajo, tú ya mencionaste el tema de la ministra Palencia, yo sí me atrevo a decir que la conducción de la sesión el día de ayer fue muy buena, llevada a cabo con altura, sin broncas, sin aspavientos, sin discusiones, con un procedimiento parlamentario bastante apegado a la ley, y creo que las acciones, en este caso de la presidenta de la Asamblea, también han hablado positivamente de que es posible, más allá de la organización política que representas, hacer caso a la majestad del cargo que estás ocupando y hacer las cosas en función de lo que manda la norma, ¿no? Y creo que también ahí hay que destacar y estar muy atentos, lo dije hace un momento y me ratifico, Orlando, de lo que viene después, porque a mí sí me extraña que Construye saca un comunicado, pero incendiario contra la ministra, hablando de incumplimiento de funciones, pero que termina diciendo no le vamos a dar gusto al correísmo, en definitiva, en línea con esa polarización que hablábamos hace un momento. Eso deja muy mal parado a Construye, deja muy mal parados a sus candidatos de cara al proceso electoral de febrero de 2025, y después, con lo del Tribunal Contencioso Electoral, deja un muy mal sabor de boca, porque parecería ser que esos votitos que eran fundamentales para el tema de la decisión final sobre la suerte de la ministra podrían haberse negociado para darle vida a la lista de asambleístas nacionales que peligra a propósito de su rechazo en el registro por parte del Consejo Nacional Electoral. Igual pondero el tema de la presidencia de la Asamblea, lo conversábamos con nuestro coordinador Jorge internamente. A ratos como que parecía que se le iba, pero lo ubicaba bien a cada quien dentro de la Asamblea y parece que está bien, no obstante las críticas que últimamente le han llovido a la presidenta de la Asamblea Nacional. Abogado, muy gentil por su tiempo, lo dejo con su salud de despedida aquí en OMC Noticias. Como siempre, Orlando, me ratifico. La política importa, y aunque tenemos nosotros 1000 ocupaciones en el ámbito personal o en el ámbito familiar, no nos desconectemos de la política, más aún en medio de un proceso electoral que demanda que nuestras decisiones sean racionales. Ajá. A votar en febrero con la cabeza, no con el hígado ni con el corazón, porque la calidad de representación en la Asamblea Nacional depende únicamente de nosotros. Totalmente de acuerdo. Muy gentil, buen día y gracias. Siempre un gusto, Orlando, un gran abrazo a la distancia y un buen día para ti. Igual, son las 7:50 minutos, 7:50 minutos. Agradecemos al abogado Mauricio Alarcón Salvador, director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, por habernos acompañado en el análisis de lo que constituyó el día de ayer el juicio político a la doctora Mónica Palencia. No hay ganadores, ni triunfadores, ni perdedores, dijo el abogado Alarcón. Y hizo un buen análisis de lo que ocurrió el día de ayer, para que nosotros lo tengamos en cuenta y podamos incursionar en política, no activamente, sino comentarla, conversarla con nuestra familia, con nuestros amigos, en el entorno más cercano, para interesarnos en el tema, para no dejar que los políticos a los que le damos el voto hagan lo que desean, sino que deben ceñirse
a lo que ofrecen y nosotros ser los reguladores para demandar el cumplimiento de esos ofrecimientos.